Bueno, Guille, Ujú, bienvenido nuevamente. Tenemos una charla súper interesante. Se me escapa de las manos porque es como demasiado y también es porque es súper interesante. O sea, tenemos muchos temas. ujú. Vamos a hablar de Sí, la predestinación, pero bueno, primeramente vamos a hablar del destino, el efecto mariposa, vamos a hablar de todo, de todo lo que tiene que ver con teorías sí, tal sobre el cual. libre albedrío, si hay libertad real, si hay un determinismo. Vamos a empezar a hablar de un Ujú, montón de cuestiones que después vemos el título, como siempre el título se pone a lo último en esta charla, pero bueno, lo ujú, importante es que estén atentos porque vamos a trabajar un montón de esos temas. ¿No, Guille? ujú. Absolutamente. ¿Qué tal? Saludo a todos los seguidores de Prosumidores Cristianos y de nuestro canal también, ahí donde hablamos temas de apologética, de reflexión, nuestro canal sobre teología y reflexión. Así que, bueno, firmes junto al cañón. Sí. Bueno, empezamos con el destino. O sea, Vamos. estamos destinados a estar acá. ¿Cómo es esto del destino? Vamos a empezar desde esa parte más filosófica, Sí, más especulativa, que siempre hacemos conceptual, y vamos a entrar desde el lado del destino, cómo se concibe el tema del destino en el ser humano, y porque es un concepto que desde varios lugares se está pensando, ¿no? Desde la filosofía sí, antigua, tal el ser cual. humano se pregunta por su destino, si tiene alguna libertad en Sí. todo esto. Vamos a ver, Guille, la parte histórica sobre ese concepto. Sí, esto es una gran, como el otro día hablabas de racionalistas y empiristas, y un poco yo salía como que eran Quijote y Sancho, ¿no? Más o menos, que eran dos tipos humanos, dos tipos de personalidad. Con destino y libre albedrío nos pasa que estamos en una colisión entre una mentalidad que es la dominante en la mayor parte del mundo, en la mayor parte de los seres humanos de esta tierra, y una cosmovisión que es la imperante en esa península avanzada de Asia, como lo llamaba alguno, que es Europa. Y todos nosotros que somos países satélites, factorías, colonias, intelectualmente lo somos todavía más respecto del viejo continente. Así que la visión oriental, que es la predominante en la mayor parte del mundo, enfatiza siempre la parte de destino de los seres humanos. Como que nacemos con un determinado sentido, vamos a realizar determinadas acciones y vamos a finalizar en un determinado momento ya prefijado antes de nosotros. Entonces, Oriente sobre todo posa sus ojos en todo eso de nuestra existencia normal que no lo decidimos nosotros ni lo podemos decidir nosotros. Por eso teorías como el hilo rojo, no referida al romance y esto que lo vemos en las redes sociales, eh, son de Oriente, no son de Occidente. En Occidente eso se ve como una especie de sentimentalismo, pero no pasa de ahí, digamos, nadie se toma en serio esta clase de ideas en Occidente, porque en Occidente estamos sumamente involucrados con el subjetivismo, con la defensa de la libertad, con el valor del individuo y de su propia decisión. Y todo esto, bueno, tiene que ver con una cosmovisión que nace en Oriente, que es precisamente la judeocristiana, pero que no es exactamente lo que se está pensando ahora. Ahora hay una absoluta fe, digamos, como una convicción total, casi a lo bonzo, digamos, en el individuo y en el valor del individuo. Pero la verdad es que son como dos maneras de pensar que tienen que ver con dos cosmovisiones y con dos grandes continentes del pensamiento humano, como son Oriente y Occidente. Occidente cree en el individuo, pero cree ciegamente, cree a lo loco en la libertad humana y en la posibilidad de decidir nosotros qué vamos a hacer de nuestra vida. En Oriente, o sea, el 95% de la población humana no se piensa de esta misma manera. Después, Bien, bueno, hay algunas mixturas, pero esa es la base, digamos, bien, del tener en origen. claro más o menos que hay un cierto condicionamiento cultural que nosotros nos van a como a prefijar ciertas cuestiones de decir del sentido, ¿no? De decir, bueno, si somos condicionados o somos destinados o somos predestinados a hacer las cosas o tenemos una cierta libertad. Dentro del ser humano, igual yo creo que en todos está un poco esta cosa idiosincrática de decir, bueno, yo soy libre, yo decido lo que hago, ¿no? Y más con esta posmodernidad de la que estamos hablando todas estas charlas, ¿no? Esta tendencia del ser humano a tener en sus manos ciertos poderes metafísicos como el destino. Entonces el ser humano de este lado decir que somos destinados o predestinados causa creo que un poco más de discordia Sí, sí, que sí, por ahí en otras culturas. sí. Sea por quien sea esta predestinación, después más allá de quién Mm, predestina, ¿no? De quién está escribiendo claro, nuestro claro. destino,
Si hay un ello que nos predestina o un él que nos predestina. Claro, hay diferencia, por Exactamente. supuesto. Y sí tiene condicionantes tanto éticas como psicológicas de pensar sobre estas cuestiones, porque Ujú, habíamos hablado también en otras charlas el tema de la moral y cómo a veces decir, bueno, que yo soy responsable de las conductas que llevo a cabo y va a ujú, generar cierta culpa a nivel psicológico por ciertas acciones que estén calificadas como condiciones, o sea, desde lo que es la sociedad como que están mal, ¿no? ujú. O Sí, sancionadas. sí. Y bueno, y también esta Ujú, posibilidad de resarcir la conducta, de pedir perdón, sí. habíamos hablado. Entonces, no es lo mismo decir que uno está predestinado y bueno, yo tenía que ser así, bueno, como que hay cierta cuota de responsabilidad social. Así que Sí, vamos a ver esto también, ¿no? Como que hay sí. ciertos condicionantes que hay que tenerlos en cuenta. Bueno, Sí, desde, por ahí esto más del gusto de Occidente, pero decir que estamos socialmente condicionados es una invención de Occidente también. Es un determinismo, pero que se muda a lo social. Es una cosa rara, pero bueno. Claro, bueno, por eso te digo que el Mm, determinismo va a tener que ver, bueno, quién es el que prescribe. Bueno, hay un sí, montón sí. de corrientes que son muy deterministas dentro de lo que es la filosofía y del Mm, pensamiento humano, y hay otras corrientes que son más del lado de la libertad, ¿viste? Pero bueno, vamos a ir entrando despacito a lo que sí, vamos. también piensa la Biblia, ¿no? Lo que nos dice la Biblia de cómo estamos nosotros, en cierta forma, si tenemos libre albedrío, hasta dónde llega las prescripciones, si es que las hay, el determinismo, si hay alguna, que sabemos que sí, si hay algún tipo de doctrina cristiana o doctrina bíblica que hable más del determinismo y en qué se basan. Ahí vas Ujú, a tener sí, obviamente la palabra vos. sí, ahí vamos. Está Seguro que bueno tenés eso. más. Así que bueno, vamos a empezar un poco de eso. ¿Qué dice la Biblia sobre la predestinación? Como para tener una idea. Sí, el término predestinación lo vemos por primera vez en la Biblia en griego, está en el Nuevo Testamento, y es un término que es proorizo, que los que son acérrimos del libre albedrío dicen que en realidad quiere decir prever, preanticipar, presciencia de Dios, como que Dios ve por anticipado algo que va a ocurrir y decide adelantándose a esos hechos que él sabe que van a pasar. No tiene tanto asidero teniendo en cuenta que la mente de Dios es una mente infinita y para él eso que está por pasar ya pasó, digamos, ¿no? O sea, es lo mismo en el fondo, pero Mm, es como una manera de dejar absolutamente intacto el concepto de libre albedrío y de no involucrarlo con algo que evidentemente va, por lo menos conceptualmente. Después, teológicamente, digo, arreglatela, ¿me entendés? O sea, cada uno va a tomar las decisiones en su interior conceptualmente que le permitan hacer que los dos conceptos tengan una correlación y un diálogo o no, o admitir que haya un gran misterio, un gran abismo que no tiene una explicación racional y humana. No mm, hay problema, los cristianos con el misterio no tenemos un problema, porque mm. como dice ese pasaje bíblico, las cosas reveladas pertenecen a nosotros y los misterios glorifican a Dios porque son soberanía de Dios en estado puro. Entonces, bueno, yendo a predestinación, lo que dice la Biblia, lo dice sobre todo en la carta a los Efesios y en otros pasajes, es que los cristianos hemos sido predestinados a la salvación, hemos sido predestinados a creer, hemos sido predestinados a estar en el grupo de los elegidos. También aparece este término muy fuerte, más en relación a los que se van a convertir en Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Que van a ser hebreos, como un concepto más restringido, pero también se llama los elegidos a los creyentes en sentido lato, o sea, en términos generales los cristianos somos los elegidos de Dios, así que Claro, no podemos eludir, hay predestinación en la Biblia, eso hay que admitirlo. Sí. conceptos como, por ejemplo, llamados o escogidos, por ahí no dice ¿no? Eso también son conceptos que se escuchan Claro. mucho en la Biblia. Muchos fueron los llamados, pocos son los escogidos. En estas frases, con respecto a la Ujú. predestinación, ¿qué se podría entender? Sí, ahí entramos, empezamos de a poquito a agregarle algunos elementos a nuestro paisaje doctrinal, ¿no? Por eso, vamos despacito. Porque, claro, claro, vamos despacito, vamos a ser pedagógicos en esto porque si no nos perdemos. Sí, que es Pero complicado. el tema, claro, el tema es que tenemos de un lado la gracia y del otro Sí. lado la libertad humana o la responsabilidad humana. Creo que la responsabilidad, todas las banderías teológicas la admitimos. Todos los cristianos creemos que el hombre es responsable de lo que hace y deja de hacer. O sea, nadie cree que el hombre es
forzado a tomar decisiones que no quiere. O sea, cada uno decide de su vida lo que quiere. O sea, lo que estamos viendo son cómo opera la gracia, cómo opera la salvación, cómo Dios hace que la gente sea salva, digamos, para decirlo a lo bruto y usando un término lo más mecánico posible. Pero bueno, de un lado tenemos Sí. a Dios con su influencia, con su gracia, y del otro lado tenemos una respuesta humana, condicionada, predeterminada o no. Pero esos son los dos términos que están enfrentados. Entonces, tenemos de un lado a Dios que llama y del otro lado tenemos las libertades que deciden o las libertades que son llevadas a decidir por lo que la gracia prescribe. Entonces, esas son las dos maneras de entenderlo. Si pensás que el llamado no determina, sino que son las libertades las que toman la decisión final, estamos hablando de que tenemos dos causas que están jugando, dos agentes que están, digamos, sobre el escenario de la salvación de las personas. De un lado tenés a Dios con su amor y su llamado, y del otro lado tenés al hombre que toma la decisión final. Después está la otra visión que dice que es la gracia la que se apodera de la libertad humana o de la responsabilidad Claro. y la lleva a decidir por Dios, en cuyo caso podés pensar que hay una sola causa en el mundo. La única causa en sentido estricto es Dios, te va a decir esta segunda posición teológica, y con eso va a armar una cosmovisión más redonda y más racional y más coherente. En esto también hay que ser Sí, sinceros. pero La también segunda posición elimina atropella algunos problemas y y agrega otros. atropella a otros. Por eso, es Claro, como que a medida que va avanzando un poco este lado, el otro se tiene que ir retrotrayendo y se va perdiendo ciertas claro, cuestiones claro. de vista. Claro, es que redondeas para un lado o redondeas para el otro, pero ahí La está idea, lo justamente ideal la sería gran encontrar discusión. un punto por ahí intermedio de diálogo, de Sí, equilibrio, ¿no? Lo más cercano ujú. a lo que Dios está en su propósito, porque la verdad que a veces Claro, claro. uno puede encontrar algo conciliador y Dios de ningún momento lo Sí, pensó conciliador. Pero, por sí, ejemplo, total. a mí se me ocurre, ¿no? Por ahí, que en esto que Dios hacía, ¿no? En esta relación que tiene con el hombre, en donde siempre Dios se presentó utilizando esta idea de pacto, ¿no? De acuerdo, Mm, ¿no? En este acuerdo es donde una de las partes tenía su conducta o su conducta esperada, hasta sus ujú, acciones que se esperaban que se tome, y desde el otro lado también con esta cuestión del pacto, como que se espera que el otro, para entrar en este pacto, también tiene que tener cierto tipo de conducta y cumplir con ciertas responsabilidades, o sea, como hay una elección de los dos para hacer este pacto, y cómo a través de este ujú, pacto se produce algo nuevo en esta relación que no estaba anteriormente en esas dos partes individuales. En ese sentido, por ejemplo, desde ahí se podría, ¿no?, buscar alguna forma de conciliación entre lo que Dios planificó en la relación con el ujú, ser humano y la salvación y lo que el hombre puede aceptar o rechazar. Y ahí está esa libertad. sí, Vamos a ir viendo si es absolutamente. posible algo de esto, pero la idea de pacto se me viene como muy fuerte en cuanto a esto de hablar de que hay dos partes y son dos personas las que están en este caso. Y también, ¿sabes cuál es la idea? Se me viene la de conciliación, ¿viste? Que tiene que ver con la Ujú, idea del pacto, del acuerdo, la sí, sí, conciliación. Y obviamente sí. este papel fundamental, ¿no?, que cumple Jesucristo como reconciliador de un pacto que se ha roto entre Dios y los hombres. Ujú, Entonces, cómo estas absolutamente. palabras, por ahí tenerlas en cuenta, porque a medida que vamos hablando de esto, vamos entendiendo que dentro del plan de Dios, Él es una parte del pacto y nosotros somos la otra parte. Y van a haber Sí, tal cual. ciertas conductas esperadas de nosotros, ciertos lugares, ciertos papeles, ciertos tiempos, y del otro lado también ciertas responsabilidades, acuerdos, papeles. Pero en este pacto sí sabemos que el que escribió este pacto, el que lo pensó, el que lo diseñó, fue Dios. Siempre, O sea, nosotros venimos siempre, a sí. adherir o no al pacto, pero el pacto lo preescribió Dios, ¿no? Ujú, sí, totalmente. El que tiene la iniciativa en estos pactos que se van dando, son muchos en la Biblia. Por ahí la Sí, gente tiende a leer, va pasando, y no sé, pasás Génesis tanto, y capaz que te salteaste 2 o 3 pactos. sí. Pero siempre que toma la iniciativa es Dios. Si uno hace una lectura atenta de las Escrituras, ve que los mandamientos mismos, cuando Dios termina de revelárselos a los israelitas, después a la otra generación, siempre hay como renovaciones de estos acuerdos entre Dios y los hombres. Y en el Antiguo Testamento Vos, queda más claro, está bien lo que decís, porque en el Nuevo Testamento, que se habla de la gracia y la predestinación y la salvación por fe, no queda tan en claro que ahí tiene que haber una conciliación y tiene que haber un pacto, no entre iguales, lógicamente esto no no es es un un pacto pacto entre entre iguales. iguales. ¿Me Como un decís un acuerdo entre poco? vos y un empleador, tampoco es un acuerdo entre iguales, pero al haber un pacto hay un cierto condicionamiento mutuo, digamos.
¿Me haces una descripción histórica de los pactos como para tener una idea, si los tenés ahí más o menos en claro? Sí, absolutamente. Dale, joya, así Sí, como que sí, los sí. vamos viendo del Antiguo Testamento, porque algo que me viene a la cabeza es que Jesús Mm, decía, este es el nuevo pacto en mi sangre, o sea que hay un nuevo pacto sí, y o sea, vamos a ver cuál es el recorrido del pacto que Dios hace con los hombres en el Antiguo Testamento y por qué la necesariedad de un nuevo pacto y en cuanto a este nuevo pacto, qué desacredita o qué deja de funcionar de los anteriores ujú, pactos y qué se habilita, ¿no? Con este pacto en la sangre de Cristo, que es súper fundamental. Esto nos va a abrir la exactamente. cabeza para cualquier Sí, lado, así sí, que dale sí, que... totalmente. Sí, grosso modo, y para resumir, se suele dividir la Biblia en dos pactos, ¿no? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Mal llamados quizá Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque el Testamento incluye la muerte del testador, y bueno, no es Tenemos exacto un el Dios caso, vivo. pero claro, exactamente, y un Dios que está presente junto a nosotros, asistiéndonos y renovando su relación con nosotros todos los días. Entonces, así que Antiguo Pacto y Nuevo Pacto estaría bueno. Y como visión general está bien, sería como Israel y la Iglesia, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pero desde el huerto del Edén, Dios estableció un acuerdo y unas ciertas condiciones en su trato con la primera pareja humana, Adán y Eva. Entonces ahí tenemos un pacto. Charlábamos la otra vez, que para ellos había un solo elemento, un solo acto que estaba prohibido, todo lo demás estaba permitido, eran puros e inocentes, tenían una sola prohibición de alimentaria, justamente, una prescripción dietética específica para el huerto del Edén. Pero ellos eligieron rebelarse, eligieron hacer su propio camino, diría alguno, y se separaron de lo que Dios les había prescrito en su pacto. Un pacto sumamente amplio donde ellos tenían todas las ventajas y el goce, ¿no? Una palabra que ahora la relacionamos con la carnalidad y con la naturaleza caída. En esa época era goce puro la vida de los seres humanos, porque Como un no estado había de absolutamente, bienestar. Viste que, por ejemplo, que absoluto, sí. la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el estado de bienestar completo, como si uno pudiera tener completitud en una bienestar, que en realidad es imposible alcanzar tal grado. Pero yo me imagino que en Ujú, el huerto del Edén había este estado de salud completo, de bienestar completo, en donde había salud psíquica, emocional, física, de todo tipo. Había ese estado. Eh, ujú. y bueno, y se rompió. Pero vos fíjate cómo Y se desde ya entonces, destruyó, sí. desde ahí, el Ujú, ser humano tenía la posibilidad de elegir rebelarse contra las prescripciones. O sea, había alguna prescripción, pero el ser humano se ve que tenía la posibilidad porque de hecho lo hizo, la hizo visible, sí, tal cual, cuando fue y se rebeló. Si no hubiera exactamente. posibilidad desde ese lugar, no hubiera libertad de elección o libre albedrío, Mm, la persona ni siquiera hubiera agarrado ese fruto. Así que buenísimo, ya sí, desde ahí sí. se ve que hay una cierta libertad, si bien hay una cierta determinación, unas ciertas constantes en este pacto, Ujú, dadas por Dios, sin embargo hay una cierta libertad. Por eso sí, se rompió, absolutamente. se rompió el Sí, pacto. total. Sí, y ese huerto del Edén, digo, hay cosas que por ahí, ya te digo, uno lee muy por De arriba y no corrida. se queda en algunas cosas, pero Adán tenía que trabajar, o sea, él tenía la misión de plantar todos los árboles alrededor del mundo, misión que obviamente quedó trunca, porque no se llegó a realizar y el hombre y la mujer cayeron. La mujer tenía que procrear, tenía que cumplir una misión dentro de la familia, cada uno en armonía, haciendo las cosas bien, sin pecado, sin nada de por medio. Pero eso se rompe y empieza un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, que tiene las condiciones que conocemos hasta el día de hoy. Hay enfermedades, muerte, dolor, hay problemas al dar a luz, hay conflicto entre los seres humanos, hay conflicto entre el hombre y la mujer. Todo eso ingresa desde la nueva relación abierta, digamos así, desde el nuevo pacto obligado entre Dios y los hombres, porque Dios vuelve a relacionarse con los hombres, pero el hombre pierde todos los privilegios a los que accedía de manera gratuita, porque tampoco había hecho nada para merecerlo en el huerto del Edén. Así Pero estos que hay privilegios un, sí, se rompen, o sea, se pierden, ¿por qué? Porque en el primer pacto las posibilidades humanas de actuar no corrompían la santidad de Dios, porque la imagen de Dios en el ser humano no se corrompía, no se deshumanizaba nada. Cuando claro, se entra a este nuevo pacto, en donde, sin entrar en este nuevo pacto, donde se rompe el anterior pacto, sí. el edénico, el adámico, entonces ahí surgen todas estas posibilidades de deshumanizar desde el lado Ujú, nuestro la relación, y lo que provocaba, en definitiva, era que la relación con el ser santo, que es Dios, también se corrompiera. Entonces Dios no se podía relacionar nuevamente con este ser humano caído,
de la misma forma que antes, porque No. era un golpe directo contra su santidad. Entonces Dios tuvo que diseñar algún tipo de relación con los hombres que no manche su santidad. ¿Cómo hizo esto Ujú. posible? Sí, esto lo empezamos a asomarnos la otra vez cuando hablábamos de un régimen de sacrificios con derramamiento de sangre de animales inocentes. Esto se ve muy claro en la historia de Caín y Abel, donde justamente el que no ofrece un animal con sangre es Caín. Alguno puede decir si transgredió algo al hacer eso, no sabemos, porque los israelitas también ofrecían libaciones y sacrificios de origen, de orden vegetal, digamos, no involucrando sangre. Sí, O sí, sea, no sé si cometió una transgresión al hacer eso, pero sí queda claro que Abel, ofreciendo un animal con sangre, estuvo más cerca de lo que era el entendimiento de la nueva relación entre Dios y los hombres post caída de Adán y Eva. Así sí. que es interesante ya también marcar eso, que empieza a ser necesario un régimen de sacrificios para cubrir ese pecado que nos distancia de Dios, y esa es una de las constantes que van a sucederse hasta el tiempo del fin, en todas las relaciones y en todos los pactos sucesivos entre Dios y los hombres. Sí, por eso la creación de este templo con este lugar sagrado, separado del lugar, o sea, el lugar santísimo, separado del patio, de donde estaban las personas, con esto también la Sí, elección sí, de sí. una persona en específico, que era el sacerdote o el sumo sacerdote, los que podían ingresar dentro del lugar santo a tener comunicación con Dios, a hablar con Dios, o sea, se empiezan a poner ciertas cuestiones que tienen que ver con el culto religioso, ¿no? De poder acercarse a Dios, a hablar con Él o lo que sea, que hay ciertas condiciones, la vestimenta, cómo tenía que ser la vida de este sumo sacerdote, la elección de estas personas, y bueno, y siempre de por medio del sacrificio y la sangre como hasta para Ujú. el mismo sacerdote, como necesaria para Sí, ingresar a ese lugar. Eh, Complicadísimo, pero sí, muy. claro, bastante complicado para el ser humano de poder llevar una relación así, porque es como, estábamos pagando el plato roto en el sentido que teníamos que arreglar esta relación, y desde nuestro lado humano, la verdad que se nos hizo muy imposible, o sea, se nos hizo imposible poder llevar a cabo esta relación desde el lado humano, aún con todas las ayudas que Dios nos estaba poniendo, ¿no? Para restablecer la relación. La verdad que eh, Dios en algún punto ya les había declarado a la humanidad que iba a venir algo mejor para la relación, porque los judíos estaban haciendo todo este tipo de culto para acercarse a Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue que había algo predestinado? ¿Se les había dicho algo en la Biblia? ¿Dónde está eso? Sí, eso empieza ya desde el huerto del Edén, cuando se profetiza que el ser humano, la humanidad, la descendencia de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que en el Nuevo Testamento se identifica de manera directa con el diablo, con Satanás, el adversario de nuestras almas, y el promotor, el instigador de esa primera rebelión en el huerto. Así que ahí está el primer anuncio del Evangelio en el capítulo 3 de Génesis. Ese es el primer asomo, digamos, pero después vamos a ver algunas declaraciones cada vez más específicas, por ejemplo, en Abraham, cuando dice que Dios se va a proveer de la víctima del sacrificio. En su momento podés contextualizarlo como que se refería a un sustituto que iba a reemplazar a su hijo Isaac del sacrificio que Dios le había pedido en el monte Moria. Pero la verdad es que eso también habla a futuro, y a lo largo de las páginas de la Biblia se va hablando de esa doble función del Mesías, de ese rey venidero que también tenía que ofrecerse como víctima propiciatoria, o sea, tapando, cubriendo ese mueble, ese propiciatorio para que Dios no vea los pecados de su pueblo. Son palabras que a veces, esto pasa mucho, ¿no? Cuando por ahí una persona no adiestrada en cuestiones de cómo leer la escritura, abre Apocalipsis y se encuentra esta clase de términos como el cordero inmolado, o Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados. ¿Qué lenguaje es este? Bueno, Claro. son todos términos que tienen que ver con esa función del Mesías en su primera parte, en su primer momento, dando su vida por todos nosotros, antes de volver para reinar sobre la tierra, ya propiamente como el ungido desde el punto de vista político, ¿no? Eso es el Mesías, el ungido, el rey, O sea que Dios consagrado por Dios como rey. fue revelando progresivamente a la humanidad, a través de los profetas y a través de las personas designadas, cómo él tenía un plan para restablecer esta relación
entre Dios y los hombres con un nuevo pacto, donde ahí iba a haber algo nuevo y donde específicamente él iba anunciando que este nuevo pacto iba a tener que ver con sangre también, Sí, sí, que iba a cubrir el pecado, ¿sí? Y que iba a ser un suficiente pacto, un pacto donde ya después de esto no iba a ser sí, total. necesario más aquello. Entonces como que iba a haber una división sustancial de las aguas, como quien dice, ¿no? Ujú. Y llegamos al nuevo pacto, y qué se restableció, qué se origina ahí, y a partir de ahí, a qué tenemos continuidad con esto del pacto que Jesucristo, porque vos decís evangelio, y evangelio Claro, es buenas noticias, o sea que sí. desde el Génesis ya estaba anunciada la buena noticia de que iba a haber una restauración de esta relación entre Dios y los hombres, pero que hasta que llegara ese momento, la Ujú. revelación progresiva de Dios nos va mostrando cómo en sus profetas y en la Biblia en sí quedaron registrados cómo fue este pasaje, también bastante pedagógico, ¿no? Punto por punto, Sí, como para que total. se vayan cumpliendo, y de pronto hay una persona que cumple todo como para poder ser el sacrificio y la sangre como acepta para poder borrar, quitar de en medio, eliminar los pecados de la humanidad. A Claro, ver su doble cómo. función, como animal que se ofrece para el sacrificio y al mismo tiempo como sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entra otra de las paradojas grandes, grandes, grandes de la historia y de la relación entre Dios y los hombres. Hay un sinfín de paradojas y cuando alguien la abre textualmente, ¿no? Una paradoja, algo que va contra la opinión, algo que va contra cierto tipo de sentido común que encontrás Exactamente. cuando abrís la Biblia. Pero una de esas grandes paradojas es que el pueblo al que Dios había preparado y formado para recibir la llegada del Mesías, del ungido, de este rey que primero se iba a tener que dejar sacrificar, rechazaron cuando vino al Mesías. No lo Y supieron se ver, quedaron con un claro, no lo reconocieron, no lo lo reconocieron. despreciaron, lo tuvieron por poco, lo mandaron a la cruz, lo hicieron crucificar por un imperio ilegítimo que estaba usurpando ese lugar de poderío. O sea, hicieron todo lo peor posible que pudieron la cosa, lo sometieron a un instrumento de tortura como la crucifixión. Pero este mismo pueblo prefirió quedarse con un régimen de sacrificios que, como decías vos, es sumamente imposible de cumplir. Sí, muy Son difícil. un sinfín de prescripciones que había que cumplir día tras día, cada luna nueva, cada mes había que llevar sacrificios también anualmente, había que cumplir con todo un régimen que a una persona de buen pasar económico le llevaba parte de su hacienda también, parte de sus ingresos iban para ahí. Ahora que algunos hablan de los diezmos, en esa época se diezmaba cerca de un 30% de lo que te entraba por tu casa, porque había varios diezmos. Bueno, la cuestión es que los israelitas prefirieron quedarse con lo viejo. Con Como el, decían, el vino añejo es mejor, decían. Se quedaron con lo que Dios había hecho como una preparación para esto otro que era lo definitivo y provisto por Él. Ya no había necesidad de constantemente el hombre estar ahí confirmando un pacto con Dios, sino que Dios establecía su palabra definitiva de justificación, de redención, de liberación para el ser humano, y algo que además transformaba la naturaleza de la persona. Bueno, los hebreos prefirieron lo antiguo y se quedaron con un sistema sumamente meticuloso de prescripciones, le añadieron otras todavía, los que conocen de sí, judaísmo saben que tienen esos libritos que forman la Mishnah, el Talmud y todos unos añadidos que son de sus sabios, donde está prescrito hasta cómo salir a la calle un Shabbat, y cosas por el estilo. Cómo recibir una copa cuando te invitan a una casa, la primera así, la segunda copa así, la tercera así. Digamos, está todo prescrito, todo mm, codificado, porque se enamoraron de un sistema legal que era solamente la plataforma y el anuncio de lo que Dios iba a proveernos a los seres humanos. Prefirieron un sistema que ellos imaginan que tiene que ver con el mérito y con el esfuerzo humano, y rechazaron la gracia divina, el regalo de la salvación en Cristo. Así que ahí hay una de las grandes mm. paradojas, ¿no? Y qué Cómo fue la condicionante respuesta humana. Sí. psicológico también, porque vos fíjate que a menos que tengas un tipo de personalidad obsesiva compulsiva, es muy difícil Sí, hacer todo eso a rajatabla. La verdad que privilegiaron a las personas que tenían este tipo de trastorno de la personalidad, porque si no, nadie más sí, podría seguir esto tan a rajatabla. Tenés que ser no, como muy obse para hacer todo esto, así todos los días.
cero libertad. Así que también tiene que ver con un estilo de vida que le agrada esto del determinismo puro, ¿viste? Como que Sí, pues ya sí, está sí, sí. todo dicho, yo me muevo para acá. Y quita, vos fíjate qué condicionante que también le sirve al ser humano a Mm, nivel psicológico, porque le quita la responsabilidad, o sea, se sienten mucho menos culpables porque están cumpliendo con ciertas cuestiones rituales, y de esa sí, forma como que descansa un poco a nivel culpa y de responsabilidad todas las acciones que por ahí está haciendo. Pero bastante sí, sí. complicadísimo, una relación Muy, agotadora. La verdad que eso sí. es algo que realmente para el ser humano no es el tipo de relación que Dios quería con el hombre. Así que lo que hace Dios es imaginar y planificar esto otro que para nosotros fue muy difícil de entender. Creo que si bien los judíos no lo aceptaron, y por eso se vuelca el mensaje a todos los que no son judíos, ¿no? Los gentiles, no fue tan Ujú. fácil, no es tan fácil como decir, ay, se ve todo, porque Sí, estamos claro. hablando de cuestiones espirituales. Jesús Sí, usaba muchas parábolas, ¿no? Como para explicarnos que se venía algo distinto, algo nuevo en esta relación entre Dios y los hombres. Hablaba del vino, de los parches en el odre, sí, sí, sí. hablaba de que había algo del Espíritu Santo, o sea, iba a haber algo de parte de Dios adentro nuestro, que se tenía que revestir de otro tipo de cosas, de conductas, de costumbres, que se tenía que privilegiar más la contaminación que podía surgir desde adentro y no tanto los comportamientos Ujú. obsesivos del lavatorio de mano, de que esto de no toques, no Sí, comas, no hagas en este día, a esta hora, y Jesús mostraba cómo en este tipo de nueva relación iban a privilegiar otro tipo de cuestiones. Nos dio datos, ¿no? sí, sí, totalmente. Una relación ya asignada por la relación espiritual con Dios. Una relación que Dios posibilita que sea íntima y real, no ya mediada. Esto es interesante porque desde el siglo IV, y en esto no me voy a cansar de insistir en eso, ya en modo obsesivo también, pero creo que tengo buenas razones para hacerlo. Pero hubo un gran retroceso desde el siglo IV porque se trata de volver al sacerdocio, a la mediación, a un grupo de hombres Sí, incontaminados y consagrados, como si la iglesia no fuera el cuerpo de hombres y mujeres todos juntos en comunidad, consagrados a Dios, como si fuera posible una salvación sin consagración, sin santificación. Entonces es realmente muy loca la vuelta atrás que se hizo desde el siglo sí, IV. sí, Se es empezó a verdad. hacer, no es que fue de un día para otro, no es verdad Mm, que fue Constantino, pero no, más o no. menos por ahí empezó el proceso, un proceso que sigue hasta el día de hoy, donde se estableció de nuevo un régimen de mediación de seres humanos. Lo que Dios quiere es una relación íntima, y lo que Dios le dice a Nicodemo es vigente hasta el día de hoy. Es necesario nacer de nuevo, es necesario morir a tu vieja naturaleza y empezar a vivir según la gracia en libertad para glorificar a Dios. Y esto es algo que choca mucho a la naturaleza del ser humano, porque justamente nos lleva a morir a nosotros, a morir a nuestro ego y a depositarnos en manos de Dios. Esto es algo que nadie íntimamente quiere hacer y la mayoría de nosotros lo hemos hecho un poco confrontados por ciertas circunstancias que nos superaban. Eso también está bueno poder verlo desde la perspectiva de libre albedrío y todo eso, porque no todos, la gran mayoría, no llegamos, tengo un tiempo libre, ¿a qué lo dedico? A ver, voy a ser cristiano. En general no es tan así, digamos. Sí. Sí, a mí, por ejemplo, en esto de la nueva relación, ¿no? Que Dios piensa con los seres humanos, y lo que se deja ver en la Biblia, ¿no? Cuando Jesús habla, ¿no? De este tipo de nueva relación, y habla de una intimidad tal como de un matrimonio. Esto es medio asustador, porque te asustan más con esta cultura posmoderna contra el Sí, sí. matrimonio. O sea, Oh, en esto, viste, es como muy difícil porque habla de la novia, el novio, o sea, de un mm, desposorio, de la esposa que dice ven. Entonces, en esta relación, Dios la está pensando de una forma hasta por ahí distinta a lo que nosotros hoy llamamos matrimonio, ¿no? Por eso hay que ver en qué tipo qué cosas son las que Dios privilegia en este nuevo tipo de pacto y por qué habla de este tipo de intimidad tan estrecha como lo es un matrimonio, ¿no? ¿En dónde están esas analogías? Eh, en eso quiero que ahondemos un poco más, porque eso también sí, bastante rompe, o va como contra es paradojal, va contra el sentido común y hasta contra el sentido cultural, porque hoy en día está muy golpeado el tema del matrimonio, ¿viste? El tema del novio, la novia, el esposo, ese amor.
el amado, porque de hecho la Biblia dice, nos hizo aceptos en el amado, entonces ese tipo de Jesucristo, o sea, hay que ir viendo esas cosas, ¿no? Vamos a entrarle por ahí a ver qué podemos decir. Sí, lo que Dios quiere es una relación íntima y personal, espiritual, y una relación donde nosotros dejemos de pertenecernos a nosotros mismos y hagamos esa cesión de soberanía a la que venimos rondando desde hoy. O sea, la libertad, si es, suponiendo que haya, suponiendo, vamos a extender nuestro paladar filosófico y vamos a decir que hay libre albedrío. Por lo Sí, menos, como supuesto, lo hay. vamos a Es un presupuestar. animal, es el animal para sacrificar el libre albedrío. Apa. Es para Dios el libre albedrío. O O sea, sea, si hay libre albedrío, es para Dios, es para honrar mejor a Dios. Preguntaba el otro día, ¿por qué Dios nos hizo libres y no nos hizo programados para que no pequemos nunca? Porque a Dios no le agrada que las máquinas lo adoren. Si no, nuestra alabanza, nuestro cántico a Dios valdría lo mismo que el de un perico, que el de un loro. Y la verdad es que Dios no nos quiso así. Por eso nos quiso libres. Entonces, si hay algo sí, que sí, Dios sí. quiere, es que nosotros nos rindamos voluntariamente a Él. ¿Es un milagro esto? Yo creo que sí. Yo creo que no es que tenemos la facultad de entregarnos a Dios, sino que por gracia y porque Él lo posibilitó así, nos rendimos a Él. O sea, está la gracia siempre envolviendo todo el proceso. Así que ahí está, donde está la libertad, es el límite entre libre albedrío y predestinación, está ahí, digamos, en ese Y el rango concepto, infinitesimal, y el claro. concepto del amor, ¿no? Cómo cobra relevancia, porque ese tipo de amor que Dios tiene, es verdad, es porque uno realmente lo entiende cuando se pone a pensar en esta Mm, relación de amor que tiene, por ejemplo, con el marido, ¿no? En donde uno, o la esposa en el caso, donde uno realmente elige amar, o sea, y de ahí te das cuenta que te ama, porque vos le estás dando la posibilidad de que te ame o que no. Entonces, en esa libertad uno reconoce el verdadero amor. Y creo que eso también sí. hizo Dios posible hacia nosotros. O sea, realmente Él no quiere una esposa programada, Él quiere una persona con su libertad de amarlo y que eso va a ser más genuino, más único, o sea, más demostrativo del verdadero amor. Ese es el tipo de amor que Dios tiene hacia nosotros, de total elección, voluntad consciente, y ese es el tipo de amor que Dios quiere de nosotros hacia Él, voluntario, Ujú. consciente. Se me viene en la cabeza toda la narrativa moderna. Tiene que Es ver que con sí, nuestro concepto sobre el amor también, donde aparece anudada la idea de predestinación y la idea de libertad. Enamorarse en algún punto es elegir, en algún punto, pero es un punto que no sabes dónde está. No sabes cuándo se dio ese momento donde dijiste, es ella. O sea, es algo que surge, alguno dice, es algo que, el amor es algo que te sobreviene, que te cae arriba como un piano, digamos, desde un sí, pero hay edificio. ciertas cuestiones Pero más claro, inconscientes, pero hay una elección. Por ahí es más inconsciente, pero hay una sí, elección. es que ahí está todo junto, digamos, por eso la metáfora del amor me parece interesante. No sé si para aclarar el asunto o para que nos quede en claro que nunca lo vamos a entender, pero vos fíjate, ¿no? Porque tenemos la Biblia, siempre insistimos, la Biblia no es un libro de teología. ¿Hay teología en la Biblia? Sí, hay teología en la Biblia. ¿Hay preceptos, mandamientos? Sí, pero no es un libro de leyes. ¿Hay revelación sobre la naturaleza y el propósito de Dios? Sí, pero no es un libro de biología, y así podemos Y de extendernos con un historia montón de tampoco, cosas. sí. Tampoco, contiene historias, pero no es un libro de historia. Contiene poesía, pero no es un libro de poesía. O sea, no es Neruda, Baudelaire, qué sé yo. Mm. Bueno, entonces hay un montón de cosas, pero básicamente, y para resumirlo, la Biblia es una narrativa donde Dios se expone a los hombres y se ofrece y ofrece su amor con el riesgo de ser rechazado por los hombres. Yo, mirá, no sé, me gustaría en este momento llegar a miles de oídos y suplicarles por favor a los teólogos que no se olviden de esa imagen en su maravilloso, sensacional, glorioso patetismo, de un Dios que se ofrece con una carta, con una propuesta de casamiento y de amor a una humanidad que puede llegar a rechazarlo. Esta es una realidad. Dios yendo a la cruz, haciéndose hombre y exponiéndose a las burlas, al rechazo, Al un maltrato. Dios enamorado, un Dios interesado en la humanidad. Mm. O sea, llevemos todo ahí. Uno ve tantas polémicas a veces sobre si somos libres, si estamos determinados o no, si Dios puede ser rechazado, si Dios con su gracia nos obliga a reconocerlo como lo que Él es.
no se olviden que Dios se hizo hombre y se dejó colgar de la cruz. O sea, básicamente es una historia de amor, es la historia de un enamorado que está absolutamente interesado en esa criatura que quizá le dé la espalda y le vuelva con desprecio, una reacción así de negación, de no me interesa, tengo otras prioridades. Ese es el resumen de la escritura bíblica. Sí, Después se agrega todo lo del juicio. Es verdad, está todo junto en la escritura bíblica. Que vamos a ser llamados a juicio por lo que hayamos decidido también es una realidad. Pero, o sea, no nos olvidemos que el núcleo del relato, de la narración bíblica, es una especie de novela romántica, es una especie de novela de amor, donde el protagonista, nada menos que el creador del universo y el soberano de todas las cosas, cuya inteligencia y cuyo poder excede a cuanto nos podemos imaginar en nuestros mejores y más lúcidos momentos, ese Dios se expuso a nuestro rechazo y sigue haciéndolo y seguirá haciéndolo por lo menos hasta que termine ese gran proceso que llamamos historia. Así que sí, está muy bueno llevarlo a la parte de la metáfora del enamorado en Dios, porque es una metáfora. sí, pero vos fíjate Digamos, no es cómo, que Dios está literalmente enamorado, pero es una metáfora que está muchas veces en la escritura. sí, eso O te iba a sea, decir, teólogo cómo, querido, esto te tiene que llamar la atención, muchacho. claro, porque es verdad lo que vos decís, muchas veces se centran en cuestiones tales como diferenciar el Gena, el Hades, de qué sé yo, y se olvidan de todas las metáforas que tienen que ver con el amor, el enamorado, el novio, toda esta cuestión de libertad y Rechazado, pasional. engañado, víctima de adulterio en Oseas. Dios como Sí, víctima de adulterio en sí, Oseas. sí. Que Digo, ¿qué claro, más por eso, o necesitas? sea, a veces entender esto, que a Dios no le da lo mismo el que lo adoremos a Él o adoremos otra cosa, o nos adoremos a nosotros mismos. O sea, Dios siente como una traición profunda, porque Él nos creó para que lo adoremos a Él. O sea, en ese sentido de sí, es como más comprensible la parte pasional cuando nos podemos a pensar en ese tipo de sentimientos que Dios explica de tantas formas, y Jesús también dio muchísimos ejemplos de esto. Así que Ujú, la verdad que sí, hay que estar ciego para no ver esa parte ujú. y hay que tenerla en cuenta también, porque si no uno se vuelve como una maquinita apologética, ¿viste? Claro, claro. Metralleta de Biblia y no entendiste la Sí, sí, sí. sustancia de todo esto. Sí, sí, que hay un Dios con interés en nosotros. Pues, otra vez, hemos dicho tantas veces, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, está Sí, interesado en vos, Dios quiere hacer cosas grandiosas en tu vida, y es absolutamente cierto. Pero pensar que es un Dios que hace una oferta de amor, un Dios que puede ser rechazado, es una imagen que no nos podemos, no deberíamos quitarnos de la cabeza, a la hora también de afrontar dilemas como si el hombre es libre, si la gracia nos obliga. No, o sea, desde ese punto de vista parece que no. O sea, no da la sensación de que sea un Dios que espere de nosotros una reacción digitada por él. Eso o sea, desde el punto de vista de esta metáfora que aparece mucho en la escritura. Así que claro, ahí hay más bien una invitación o una propuesta. bien, Entonces va a haber un pacto al que te vas a integrar voluntariamente, bien. porque lo vas a decidir, como cuando uno hace la propuesta a la señorita ahí con el cofrecito, como una imagen que se volvió tan masiva. Tal cual. Bueno, y en este sentido, viste que yo te pregunté si había alguna doctrina religiosa, alguna enseñanza, alguna iglesia que hoy podamos reconocer que tiene por ahí alguna de estas dos vertientes marcadas, tanto la del libre albedrío como la de la predestinación. ¿Cuál Sí, sería en este momento como para poder sí. A ver, visualizar? claro, podría resumir como que en la iglesia romana también tienen este mismo tema. O Bien, sea, uno como evangélico está un poquito saturado con las redes de los que enfatizan que la gracia todo lo puede, que los hombres parece como que decidimos, parece que somos causa, o sea, yo me levanto por las mañanas, me afeito, no sé, me lavo la cara, parece como que me lavo la cara, es Dios que me determina a lavarme la cara, digamos. Digamos, esa sería la versión extrema de fatalismo dentro de determinismo, es lo mismo, es más o menos lo sí, mismo. sí, sí, Estás cambiando el nombre porque el protagonista pasa a ser Dios, el creador del mundo y el que mandó a Jesucristo a dar su vida por nosotros. Pero es un determinismo, claramente, es un determinismo filosófico y también son monergistas, o sea, esto que decíamos hoy. Hay solo una causa en sentido propio, una sola libertad hay en el mundo y en el universo entero, que es Dios. Los demás estamos digitados. Después está la otra postura
la gran postura dentro de las iglesias evangélicas, la que más número de adeptos tiene por gran diferencia, creo yo, por lo menos ateniéndome a lo que conozco de Occidente, que es el arminianismo. Los arminianistas, los arminianos, creemos o creen que la libertad humana tiene un papel que jugar en esto. La gracia divina lo empapa todo, la gracia divina hace la propuesta, pero la libertad humana responde sí o no. O sea que la gracia divina no obliga a nadie, sino que es como una atmósfera que produce esa vida espiritual y esa posibilidad de respirar y de responder en salvación. O sea, no es que el ser humano tiene en sí el germen de decidir por Dios, sino que Dios le da ese don y ese regalo, pero el hombre puede eventualmente rechazar ese regalo, lo cual sería el más grave de los pecados, y es lo que se llama rechazar, ser incrédulo, rechazar el Evangelio. De esto habla muchísimo los textos de los Evangelios, así que creo que por el lado de los Evangelios, especialmente la postura arminiana es muy fuerte. O sea, hay dos causas, Dios que ofrece y el hombre que puede eventualmente aceptar o rechazar. Y ahí entra la responsabilidad volcada en el hombre, porque el hombre pasa a ser un actuante libre. Entonces, ¿el hombre cayó? Sí, pero el hombre caído sigue teniendo la posibilidad de responder por un sí o por un no al llamado de Dios, y va a ser responsable si responde especialmente que no. Y si responde que sí, va a decir, gracias Dios por haberme posibilitado esta salvación tan grande de la que yo no soy autor ni en un 0,1%. Esas son las dos grandes posturas. Hay otras intermedias y hay una más extrema del catolicismo romano que se llama pelagianismo, que sigue vigente hasta el día de hoy porque es un muy buen negocio el pelagianismo, que dice que ser libre es una facultad humana, que es una potencialidad que tenemos todos los hombres y que podemos buscar de Dios, podemos encontrarnos con Dios desde nuestra libre iniciativa. O sea, Dios nos dio la posibilidad de creer en Jesús, pero nosotros por sí mismos somos tan buenos muchachos que haciendo buenas obras y esforzándonos podemos conocer a Dios. Esa es la postura oficial de la Iglesia romana, se llama pelagianismo o semipelagianismo, según cómo se posicione frente al pecado original y sus consecuencias. Pero esas son como las grandes posturas. Después hay otra como más filosófica que se llama molinismo, Sí. pero es un aparato de relojería filosófico elaborado por los jesuitas, interesante más para los filósofos, que a veces, pobre, les agarra como un ataque de compasión, dicen, no, bueno, pero el protestantismo medio que descuida el libre albedrío, lo deja ahí sujeto a los oleajes de la decisión divina y todo eso, y elaboraron, bueno, algunos están masivamente, sobre todo el estamento intelectual, masivamente no digo millones, sino algunas decenas de miles se están volcando al molinismo, que es una propuesta católica, pero que no creo que afecte a la esencia de la fe cristiana. Así que creo que son todas las posiciones, menos la pelagiana, son legítimas todas. Y dentro de de la mayoría de las personas que somos arminianistas, como decías vos, que creemos en la cierta libertad de libre albedrío, hay algunas tendencias que se escuchan, o iglesias emergentes que se escuchan por ahí hablando de esto de que una vez que sos salvo vas a ser siempre salvo, de que no se puede perder la salvación, desde ese lugar, viste, de condicionamiento en cuanto al destino. O sea que esos escogidos están escogidos para salvación y bueno, y que una vez que uno ya es salvo, para siempre es salvo, y qué condicionantes tendrían este tipo de pensamientos dentro de las que son más doctrinas protestantes, ¿no? Se Sí, escucha sí, sí. esto, que son los por ahí peligros de malinterpretar esto de esa forma, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar eso? Sí, bueno, paso a los chicos de la iglesia emergente, porque el cristianismo emergente tiene de todo. Creo que más bien hay un arminianismo que tiende más al pelagianismo, como que no solo los cristianos van a ser salvos, sino la gente buena. Hay como un énfasis muy grande en la gente buena, en el Sí, cristianismo emergente, pero también hay un cristianismo emergente que es calvinista, eso te iba a que decir. enfatiza sobre todo una cosa que se llama hipergracia, que no está bien, que se parece más al antinomismo. Antinomismo es la creencia que dice que no importa lo que hagas, porque Jesús te ama y Él es bueno y Él te perdona de todos tus pecados pasados, presentes y futuros, así que carta blanca. O sea, lo importante es estar entre los escogidos, y lo de estar entre los escogidos lo dejan sujeto a una especie de comprobación emocional. Si te sentís un escogido, lo sos.
Bueno, esa es la consecuencia más tremenda que puede derivarse de estas teorías. Pero tiene que ver con uno de los puntos del calvinismo más básicos, que es la perseverancia de los santos. Pero un gran tema que no lo pudieron resolver los calvinistas, por eso yo digo que es a veces un poco vana la discusión. Porque está bien, hay escogidos, hay gente que fueron predestinados, está bien, hasta nosotros estamos de acuerdo, por lo menos yo, en eso. Pero ¿cómo sabés quiénes están del lado de los escogidos? O sea, nadie tiene, o le sale, no sé, le empieza a brotar, no sé, un vello de otro color, no sé qué comprobación física podría haber, se le cambia el color del iris, no sé, no hay ningún tipo de comprobación. ¿Cómo distingo yo si estoy o no entre los escogidos? Entonces, ¿para qué discutir tanto sobre algo que solamente conoce Dios? Que es en definitiva quienes van a ser salvos y quienes no. ¿Por profesar ser cristiano ya debo considerarme un escogido? Evidentemente no. Hay tantos que durante años y durante aún 3/4 partes de su vida profesaron ser de la fe y después resultó que no. Por ejemplo, ahora un señor que era un famoso apologeta le están saltando algunas acusaciones que no sabemos si son ciertas, medio tardías, pero bueno, están saltando. Entonces, no sabemos. Y si no sabemos, ¿para qué discutir tanto sobre algo que es solamente el tesoro del conocimiento de un Dios que todo lo sabe a diferencia de nosotros? Bueno, pero va por ahí la cuestión. Las consecuencias morales son el tema. Claro, eso es lo que te digo. Porque, claro, es que hay dos extremos a evitar. Uno, el viva la pepa, ¿no? El liberalismo, el antinomismo, todo vale, porque yo ya creí y Dios es tan bueno que me va a perdonar todo lo que haga aún a futuro. Y por el otro lado, el legalismo, que es, si yo, no sé, dije una mala palabra o me enojé y puse cara fea por la mañana, ya está, perdí la salvación, debo reconciliarme con Dios porque si me llego a morir de un ACV o no sé qué, me voy al infierno y no me voy con el Señor. Digamos, esos serían como los dos extremos que hay que evitar. El extremo, el punto intermedio es ser cuidadoso, considerar que tenemos un papel, considerar que podemos pecar, que nuestra relación con Dios puede ser afectada por nuestras decisiones, indudablemente es así. Seamos del bando que seamos, tenemos un papel en nuestra relación con Dios. Así que, bueno, ese sería como el justo intermedio, ¿no? Ni legalismo ni antinomismo, o sea, ni enfatizar demasiado la perseverancia de los santos, ni enfatizar demasiado que nosotros tenemos un papel en cuanto a nuestra salvación. Yo creo que en ese medio, que es un poco misterioso también, debería ser la ortodoxia de los cristianos de todo el mundo, sean del bando teológico que sean, porque acá cada uno va a tomar sus decisiones y eso está muy bien también. Sí, estaba pensando en eso, en encontrar ese equilibrio, ese punto intermedio, y volviendo de nuevo a la idea de la relación, ¿no? De esta relación amorosa que tiene que ver entre Dios y las personas y los seres humanos, y cómo en esta relación uno tiene ciertas responsabilidades a cuidar de la relación, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un peligro directo de creer que una vez que nosotros somos salvos no vamos a perder la salvación, porque hay hasta prédicas en esta orientación y corrientes muy fuertes que cuando un cristiano recién arranca en todo lo que tiene que ver con esta relación con Dios, se confunden ciertas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, era una de las cosas que más me llevaban a pensar, ¿no? Como esto de, a veces pensaba, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera aceptado a Dios, ¿no? En ese momento que uno acepta. Pero también pensaba en ese momento en donde uno dice, el Espíritu Santo me estaba convenciendo, Sí, y donde había una lucha entre voluntades ahí, porque, o sea, se ve el papel en ese primer momento en donde uno se le empiezan a clarificar las cosas y en donde uno empieza a entender cómo viene la mano y cuando uno se convence de que esta relación entre Dios y los hombres, en que Dios tiene un lugar y que Dios está llamándote, y que cuando uno acepta, y ahí es donde uno dice, bueno, yo tuve un papel en esa elección, en ese primer momento. Uno cuando hace ese retroceso como cristiano puede acordarse de esa vez que uno aceptó, ¿no? Como la primera invitación de Dios como a conocerlo. Y luego, en esta relación uno va viendo como esos hitos relacionales, ¿viste? Como el aniversario. ¿Viste? Uno va descubriendo en su relación con Dios como estos momentos en donde Dios volvía de nuevo con una propuesta un poco más profunda, de mayor responsabilidad en esta relación y donde uno aceptaba o no las propuestas. Estos yo creo que son los llamados de Dios, ¿no? Cuando Dios de a poco te va clarificando
que Él tiene un propósito para tu vida y que el propósito de Él está más para este lado y te va mostrando un ministerio en el donde vos te vas desenvolviendo y vas diciendo, Dios me hiciste para esto, porque la verdad me encuentro como pez en el agua, y como que vas Sí. viendo como ese llamado y ese ministerio, y de pronto los dones que Dios te fue dando, que no los adquiriste por habilidad o capacidad humana, sino que te das cuenta de que hay algo que Dios te está dando para propiciar ese accionar que sea lo más eficaz, eficiente y efectivo posible. Entonces, uno va haciendo memoria y se va dando cuenta de que en esta relación personal, ahí uno ve que hay una, de parte de Dios y de parte nuestra, ciertas acciones y responsabilidades, ¿no? Y esa voluntad, esa libertad de tomar la decisión. Ahora, para el que recién arranca esta relación es un misterio, porque es complicado, vos, o sea, la podés comparar a una relación amorosa con una persona, pero en ciertas cuestiones, ahí en donde se ven que, bueno, que es un Dios omnipotente, omnisciente, y que, bueno, en esa soberanía él tiene otro tipo de libertades, ¿no? Y de responsabilidades. Por eso es Claramente, como que sí, 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 ahí sí. uno como va notando las diferencias. Pero Es una imagen, es una es, imagen muy recurrente, pero no aclara toda nuestra no. relación con Dios, Por sino eso algunos aspectos, sí, es creo verdad que es, eso. creo que es lo más imposible de refutar para un cristiano que realmente está, que ha nacido de nuevo, que Mm, venga alguien y te diga, mira, vos, mirá, Jesús histórico no es verdad, lo comprobamos, mirá, está esto, está aquello, está esto. Te pueden decir, mira, no, la Tierra no tiene tantos millones de años, tiene esto. Te pueden decir mm, desde un montón de evidencias físicas, científicas, lo que quieran, te pueden mostrar un montón de argumentaciones, pero cuando ya uno ya pasó un tiempo en una relación personal con Dios, hay ciertas cuestiones desde lo vivencial de esta relación que no las pueden refutar porque yo las viví, o sea, más allá de la sí, experiencia que me puedan estar contando, de la ciencia y de los datos duros y cuantitativos, sí. yo ahora tengo una relación cualitativa con este ser supremo y entonces ahora no me vengan con otra cosa, porque ahí es donde mucho uno no sabe ni cómo ponerlo en palabras, ni cómo explicarlo, y es esta Sí, cuestión que hablábamos emocional, pietista, que, bueno, yo lo siento sí, así, lo hago. Bueno, pero ahí también es donde se juega una de las mayores confianzas y fortalezas en el ser humano, en esta relación con Dios. Porque también es como que de ahí nadie te va a borrar. Lo que vos sentiste, lo que vos viviste y lo que vos experimentaste en tu relación con Dios, que es profundo y es mm, íntimo, eso no hay nadie que te lo pueda refutar. Pero ahí poner palabras es lo más difícil. Es mucho más fácil sí, hablar sí, de teología, es mucho más fácil hablar de doctrinas, claro, pero es sí, muy sí. difícil ponerle palabra a toda esa relación. Por eso es ahí en donde está, en esa relación personal que Dios llamó al ser humano a tener y es íntima, está todo el tiempo en choque con esta cuestión que Dios quiere de unidad entre personas, ¿viste? Esta cononía, cuando en Sí, realidad sí. en estos órdenes sociales en donde nosotros nos encontramos con otros y hacemos ciertas cosas para ese mismo Dios, creemos que todos vamos a para ese mismo Dios, y en realidad adentro del corazón pueden estar jugando distintas motivaciones, puede haber una Sí, sí. relación con un Dios o puede haber una idolatría por una imagen de Dios Mm, creada de un mm, cristiano que obviamente no se ha encontrado todavía con Dios, porque conocedor de un montón de cosas, pero todavía no tiene esta relación. Así que es sí, complicado, tal porque cual. estamos todos Sí, actuando sí. en la misma iglesia y por ahí, bueno, es verdad, no Sí, sí. sabes, no te crees el bello, no empezás a levitar, ¿viste? Ni nada. Entonces, Claro, no, sí. es Había cambios complicado. genéticos, ¿no? Ahora que están con miedo de que no sé qué vacuna produzca cambios genéticos. Los cambios genéticos son sumamente difíciles, muchachos. Salvo una bomba nuclear o un episodio así de catastrófico, no hay cambios genéticos en el ser humano ni en ninguna especie. La genética es estable. Pero bueno, yendo en particular a esto que decías, empieza una relación cuando te haces cristiano y ahí, digamos, la metáfora del enamorado que presenta su propuesta a la prometida o a la novia, a la futura esposa, ya hay una relación estabilizada y hay un esposo y una esposa. De hecho, no sé si podemos compadecer mucho nuestra comprensión moderna del noviazgo con lo que aparece en la Biblia. No, por Yo eso, creo nuestra que no, ¿eh? comprensión moderna del matrimonio Claro, no, tampoco. es que el noviazgo acá es una prueba. Y bíblicamente el noviazgo, que se llamaba desposorio, era estar casado, de modo Claro, que tenía alguien que que ver se más, iba con una,
claro, una desposada virgen. con la cultura judía, Claro. que ahí sí te explica bien lo que, por ejemplo, cuando uno toma el ejemplo, la Mm, analogía bíblica, que Jesús hablaba de desposorio, de noviazgo, de bodas, del amigo de la novia, uno tiene que sí, recurrir a hacer una hermenéutica histórica crítica y sí, sí, recurrir sí, al sí. contexto para saber lo que era una boda en ese contexto cultural, porque la Sí, verdad era que todo un nada que ver, proceso. ahí está Occidente hizo cualquier cosa, o sea, tenemos Otra vez, sí, otra Occidente forma y de Oriente. entender. Sí, para nosotros es una prueba. Mirá los subjetivos que somos. El noviazgo es una prueba a ver si nos llevamos bien. Una cosa así. Digo, en el mejor de los casos, porque en otros casos ya directamente es un concubinato hecho y derecho. O sea, una Mm, relación de fornicación que mm, atenta contra la naturaleza que Dios quiso poner en el hombre y en la mujer. Pero aún yendo allá al desarrollo de esa relación ya iniciada y ese compromiso ya establecido, digamos, entre Dios y el género humano, tomado Dios como el esposo y la iglesia como la esposa del cuerpo de Cristo, ya pasamos a ser parte de un cuerpo y ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que respondemos a la cabeza, que es Jesús. Entonces ya es cierto que por la vida andamos como agentes que tomamos decisiones, pero no nos tenemos que olvidar que el que tiene que dirigir todo el proceso va a tener que ser siempre y en todo caso Jesucristo. Entonces, mm, otra vez volvemos a Oriente-Occidente, predeterminación o libre albedrío. La verdad es que un cristiano debe desear que su vida esté determinada por los deseos, como se dice ahora, ¿no? Los sueños de Dios. Seamos menos románticos, los proyectos, las ideas, los planes que Dios tiene para nosotros. Eso me gusta más, ahí enfriarle un toquecito esa cosa medio poeticona y cursi de los mm. sueños. Yo lo pienso Pero más sí, como Dios la tiene, agenda de Dios, sí, ¿no? Como que Dios tiene una agenda eso es muy para bueno todos los y días. A suena mí se me moderno, hace sí. como más claro en lo que tiene que ver con planificación, donde Dios tiene Sí, una sí. agenda y donde nosotros tenemos la opción de desarrollar nuestra propia agenda del día, del mes, del Ujú. año, del proyecto de vida, o tratar de aunarnos a la propuesta de Dios, que es la agenda que Dios diseñó para mí. Entonces, en ese Exactamente. sentido, lo que tendría que hacer el cristiano durante su recorrido y su relación personal con Dios es ir relegando tu propia agenda y metiéndote cada vez, conociendo y metiéndote cada vez más de lleno en la agenda de Dios. Y realmente uno Sí, termina viviendo en una misma agenda, en un mismo espíritu, cuando estás llevando todo lo que Dios tenía pensado para uno, ¿no? Estás en la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de sí, Dios, tal te cual. metiste con la agenda de Dios. Ahora, cuando uno recupera su voluntad propia, el gran peligro es que al nosotros no tener esa omnisciencia, no sabemos a dónde vamos a ir a parar. O sea, corrernos Ujú. de la agenda de Dios es corrernos hasta del destino que Dios había diseñado para nosotros, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, esto, vuelvo de nuevo a esto, porque yo creo que sí hay una Sí. tendencia fuerte y marcada a hacerle creer a la persona, ¿sí? Al Mm. cristiano más que nada, que una vez que es salvo no va a perder su salvación. Y yo he escuchado prédicas de este estilo, como por ejemplo Sí, que sí, todos tenemos, todos pecamos, los cristianos, los mundanos, sí. todos se pecan, ¿sí? Y que Mm. si de un momento a otro una catástrofe como que se cae el techo de una iglesia, van a haber un montón de personas cristianas que mueren en pecado, porque, y algún pecado antes de confesarlo, no sé, de entregarlo a Dios, de perdonar. ¿Y qué es ese pecado con el que mueren? Es lo mismo, por ejemplo, es una comparación del Mm. mismo pecado con el que muere y realmente no va a perder su salvación por ese pecado, dicen, es lo Mm. mismo que una persona cristiana que toma Sí, la decisión de suicidarse. sí, sí, Dicen, sí, sí, es ya, el ya mismo lo veía tipo. venir. Yo no te la voy a dejar pasar. Yo No, voy a no, ir a eso, Guille. O pobre sea, MacArthur. sí, porque qué maldad, ¿no? Pero No, tengo su Biblia, tengo libros sobre la vida de los pero apóstoles. yo te lo Tengo voy el a Trébol. decir porque es una cosa que a mí me choca, porque es una doctrina bastante peligrosa esa, porque vos fíjate que decir No, que la no, no, persona que no. se suicida, ese fue su último pecado y también podría ser perdonable, porque tuvo toda una vida grande de cristianismo y de ministerio y de qué sé yo. Ese tipo de prédica yo la escuché y se predican en estas iglesias. Entonces, quiero saber, o sea, con respecto a eso, ¿qué podemos decir nosotros? Porque eso es cómo están entendiendo la predestinación de una forma Sí, errada. para mí hay que sitiarlo como hacían los hebreos con algunas ciudades, ¿no? Con Jericó o con Jai. Hay que sitiarlos a los que piensan ahí. Hay que decirles, bueno, entonces
Cristo vino a instaurar su reino sobre la tierra para producir gente que moralmente puede ser igual a un incrédulo, o peores que un incrédulo. ¿Cuántos incrédulos que se suicidaron conociste vos? Yo por lo menos hasta ahora no conocí ninguno. Ahora, hay toda una serie de acciones símil suicidio, ¿no? Personas que cometen imprudencias, que, no Incrédulos que sé, se suicidaron, que decís. se casi, claro, que si conoces a alguien, De incrédulos que no se sé, suicidaron. sí, claro, sí, 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 yo sí, conozco un montón de personas que se alguno, suicidaron. claro, pero amigos, digo, de tu círculo familiar, Ah, no, no, etcétera, no, como, perdón, eso no. claro, ¿me No, entendés? Sí, sí, me conocidos. decís, claro, Olmedo, que se suicidó Olmedo, el humorista, Mm. no sé, más o menos. Hay toda una serie de acciones que se parecen al suicidio y vos decís, ¿por qué hizo esto? O este chico cantante cordobés que se jugó a la ruleta rusa solo y se pegó un tiro. Entonces, hay como acciones que se parecen mucho al suicidio sin ser exactamente ese hombre clásico, ¿no? Que se va deprimiendo hasta que finalmente deja una carta y se mata. Entonces, bueno, hay toda una serie de situaciones que pienso yo, una persona del reino de los cielos, si no marca una diferencia en cuanto a eso, ¿en cuanto a qué va a marcar una diferencia? O sea, mi argumento va por el lado de lo usual y lo inusual dentro del desarrollo de la maldad humana. Si un cristiano puede cometer, no sé, digo, en ese techo, esa losa que se cae, no en la iglesia, justo el ministro de la iglesia estaba en adulterio. Supuestamente era un hombre virtuoso, todos lo creían así, pero estaba en adulterio. ¿Se va al cielo porque Cristo murió por sus pecados pasados, presentes y futuros? No, no podés decir eso. Jesús dijo, yo les aseguro que si su justicia no es superior a la de los fariseos y saduceos, no entrarán al reino de Dios. Y no digamos que todo lo hace la gracia divina, porque sí, por supuesto que todo lo hace la gracia divina. Todo lo bueno que tenemos lo hizo la gracia, todo lo malo nos viene de nosotros. Ninguna duda, en eso hay un consenso total. Pero yo no puedo presuponer que en mis acciones no, o sea, que mis acciones puede no impactar la obra de Jesús, porque estoy diciendo que el reino de Dios es una fundación vana en ese caso. O sea que Dios va a mandar al paraíso a un montón de gente que va a ser absolutamente igual a la gente que no profesa ser cristiana. Entonces, ¿qué obra habría producido la cruz si no la transformación de esas vidas humanas? Si no hubo transformación es que no hubo cristianismo. Entonces, simplemente el razonamiento de Jesús, los frutos son los que diferencian si uno está dentro de la fe o no. Y Pablo mismo decía, miren ustedes por ustedes mismos, ¿están dentro de la fe? ¿Son salvos? ¿Están seguros de que son salvos? Bueno, asegúrense de eso porque es lo más importante de todo, De muchachos. hecho, Pablo habla que él no quiere ser ¿cómo es que dice? Quedar descalificado. Claro, quedar ¿Sí? descalificado de Yo él fui tratando de heraldo para otros, dice, heraldo, no me salía la palabra sí, heraldo. Claro, esa persona que por ahí está todo el tiempo haciendo su ministerio, haciendo un buen papel de cristiano y en todo lo mm, que tiene que ver, pero a nivel personal su relación con Dios está descuidada. O sea que, y de hecho Pablo dice, hay que cuidar la salvación con temor y temblor en el sentido de que hay una cierta responsabilidad humana en esta relación de estar sí, sí, cuidando esa relación. como en toda relación. Ese es el Es, punto que habíamos dejado que me encantaba, exactamente. porque ya estamos en una relación establecida, ya no es que Dios viene con el anillo, no, ya está, somos como iglesia la esposa de Jesucristo, que es el marido. Entonces tenemos una parte de responsabilidad como en toda relación amorosa, en toda amistad y en toda asociación, de todo convenio. Esto acá es el tema de los pactos. Hay responsabilidades de los dos lados. Tanto el locador como el locatario tienen responsabilidades distintas. ¿Es una relación asimétrica? Sí, pero está mediada por un contrato. Es un contrato donde hay gracia, o sea, no hay mérito, no necesitamos hacer nada. Todo lo hizo por nosotros Jesús. No hay que pagar nuestra salvación, la pagó Jesucristo en la cruz. Entonces, a partir de ahí se abre un nuevo panorama donde emergen nuevas responsabilidades y ahí tenemos a la iglesia con su nueva ley, que es la ley del perdón, que es la ley del sermón del monte. Entonces, no tenés la ley del talión, no tenés los 10 mandamientos en el sentido de que sean una condición para ser salvo, porque la condición para ser salvo es creer en Jesús. Ahora, eso no te exime a vos de tener responsabilidades de cara a mantener bien, en buen estado, en buena forma, esa relación con tu Señor, con tu dueño, con el que ahora se transformó en cuanto miembro de la iglesia, en tu marido y cabeza, que es Jesucristo. Así que sí, hay responsabilidades. Todos los días tenemos que cargar nuestra cruz. Eso se tiene que renovar todos los días. No es que ya Jesús murió una vez, listo. Yo me dejo ir. Me decía una amiga que es partidaria de estas teorías, si quieres, preocúpate por tu salvación. Yo me dedicaré a disfrutarla y cosas por el estilo. Sí, claro que la salvación está para ser Que disfrutada, seguro que yo pero me la no te estoy olvides que hay disfrutando. responsabilidades. Sí, es que es así. Exactamente.
es que no, tampoco, fíjate qué estrecho es el pensamiento y qué humanos somos a veces. ¿Cómo vas a contraponer responsabilidades con disfrute? Es que Tener esa persona no familia es entiende lo una que es su matrimonio. Entonces, es que esa persona si todo está son casada no entiende el responsables. matrimonio, porque la No, verdad de hecho que no le fue bien, pero bueno, no la importa. verdad que uno cuando tiene o sea, el matrimonio es eso, es responsabilidad constante, es un montón de cuestiones que uno tiene que estar cumplimentando, de cuidado, de respeto, lo que es, pero también es disfrute. Por eso uno elige el matrimonio también como una forma de relación legal y aparte tiene un montón de beneficios. Pero obviamente, estamos en una cultura posmoderna y esto está siendo vapuleado. El Mm, concepto de matrimonio, como Dios lo pensó, entre un hombre y una mujer, está siendo muy vapuleado. Entonces, obviamente que se cuestionan estos conceptos bíblicos de relación entre Dios y los hombres. También quedan de alguna forma también golpeados. Por eso nosotros, en cierta forma, también volver a dignificar esta relación matrimonial que también Dios diseñó así, y de hecho es una analogía perfecta para la relación que Él tiene que tener con las personas. Y otra cosa que se me viene a la cabeza, que no quiero dejar pasar, es el tema a de, ver. vos fijate cómo es tan importante esto de cuidar la salvación, que la Biblia dice que una de las cosas que tienen que pasar para antes que venga Cristo es la gran apostasía, ¿no? Es un Uy, montón de gente que habiendo pertenecido, habiendo estado dentro de lo que es una relación personal con Dios, luego van a negar la fe. O sea, son personas que van a negar a Cristo como Salvador, o sea, sí, habiéndolo ya sí. recibido. No es el mismo Mm, tipo de persona que el incrédulo, sino que esto es una persona que ya había depositado su fe en Dios, o sea, era salvo. Y de sí. pronto perdió la salvación por esto de la gran apostasía, ¿no? De la apostasía que es negar la fe o negar a Jesucristo como Ujú, único y suficiente Salvador, porque va a ser ahí sí. el tema. Vos fíjate qué clave que es para la Biblia esta situación, que si nosotros hablamos de que la salvación no se pierde, no tendría que existir la apostasía. No. Y es que además, o sea, no hay de dónde agarrarse, porque No, textualmente en griego apostasía quiere decir salirse de adentro, y tendría, ponerse fuera. sí. Apóstates. States viene de histemi, que es el verbo griego de traer o llevar. O sea, traer y llevar. Nosotros tiene el sentido de aproximar o alejar. Bueno, histemi no, es ambiguo en eso. Pero apóstates quiere decir poner fuera, situar fuera, o sea que algo que está dentro lo sacás. Textualmente era eso y hablaba de los desertores del ejército en principio, ¿no? Era un término neutro de significación espiritual, era solamente un término militar. Se le empieza a dar significación espiritual desde la Biblia. Entonces, un apóstata es alguien que renuncia a su religión. Algo parecido pasa con martis, ¿no? Que quiere decir mártir. En esa época quería decir textualmente un testigo. El sentido de persona que muere por su fe o que padece por sus ideales viene desde la Biblia, desde Apocalipsis, que habla de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto, en donde mora Satanás, etc. Bueno, la cuestión es que hay términos a los que se lo inviste de significación espiritual por la Biblia. Mm. Uno de ellos es apóstata. Apóstata es alguien que es un desertor, que estaba dentro y se va afuera. Entonces, los que creen que hay gracia, una gracia irresistible, o que la salvación no se pierde, o esta clase de doctrinas, que desde algún punto de vista tienen razón, porque Dios ya sabe quiénes vamos a salvarnos y sin duda existen los predestinados a la salvación. Yo Pero creo que estoy nosotros dentro no de lo ellos, sabemos. pero no lo sabemos. Yo creo, Exactamente. pero no lo sé, no lo sé. El que lo sabe es Dios. Entonces, bueno, hay Por todo un eso el tema. lugar de cuidar. Es Sí, como que Dios absolutamente. sabe en este Mm, maridaje que hace con las personas, en el ser humano, sí. sabe quiénes van a ser fieles a este matrimonio y quiénes no. Pero Él no Ujú. se va a quedar con los que son infieles. Y eso es lo que Él No, dice en todo lo que es la Biblia, nos muestra que Él no está de acuerdo con quedarse con personas que han sido infieles. Por eso los que no. rompen este pacto, de hecho la Biblia dice, yo no voy a volver a sacrificar a mi hijo, o sea, la sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Mm, Entonces, en sí, ese está toda una sentido, epístola para hablar de la apostasía. ¿Sí? Tenés toda una carta, la carta de los Hebreos, cuyo gran tema central es la apostasía, que se menciona 3 veces todo el proceso, cómo funciona. O sea, te lo describe para que tampoco digas, uy, dije una mala palabra, no sé, es qué sé yo. apostasía. Ya soy un apóstata, tengo que volver a Cristo y ojalá que no haya pisoteado la sangre del cordero. No, no es así, es un proceso que lleva a una situación que puede ser sin retorno. Entonces,
es una situación moral, espiritual, tiene varios pasos, digamos. Del mero descuido espiritual va progresando, digamos, la perversidad hasta que la persona directamente peca a propósito para ofender a Dios. Y ese es el punto de no retorno, que tampoco sabemos nosotros cuál es el punto de no retorno. Si alguien tiene culpa y quiere volverse a Dios, tiene que saber que Dios es el que lo está llamando a volverse a Él. Claro, Entonces, ahí entra todo lo de la oveja perdida. Entonces, la claro. apostasía como fenómeno real, sí, indudablemente. Y está tan descrita en la Escritura que no se puede negar de ninguna manera. O sea, no digamos de apostasía aparente, en realidad creían que eran cristianos, profesaban serlo, pero no lo eran. La Biblia dice apóstatas, lo dice. O sea, no entremos a platonizar, porque acá nos entran otros vicios del pensamiento filosófico. La Sí, sí, sí. esencia y la apariencia, la Matrix y el mundo real. No, en Dios no hay eso. En Dios se nos habla de relaciones existenciales. Cortémosla con esencia. ¿Soy esencialmente un creyente o soy apariencialmente un creyente? Y bueno, eso no sé, resolvelo en tu conciencia, pero no podemos introducir esas categorías raras que son del pensamiento de Platón para definir si alguien es un apóstata o no. Ahí te habla de que la apostasía es real, y bueno, tomala como real, por lo menos hay que tomarla como un fenómeno real, más allá de si para la perspectiva de Dios, que es Dios y no es hombre, todo transcurre en otra dimensión, para él tampoco hay tiempo. Así que si nos queremos poner la anteojera de Dios, calcula que te va a quedar un poquito grande, digamos, cuando trates de entenderlo así. Sí, tal cual. Tenemos que entrar al infralapsarianismo y supralapsarianismo como conceptos para que me explicites un poco qué son, porque por ahí es la primera vez que lo escuchan nuestros oyentes, como cuando me dijiste a mí que era la primera vez que lo escuchaba. Así que como para tener un poco en este tema esos dos conceptos claros, o más o menos centrados. Es una absoluta locura, que es una discusión que se da para Ah, dentro de sí. la teología calvinista. Como los muchachos, más que centrarse en la gracia o en el amor, se centran sobre todo en la predestinación. O sea, acá yo los voy a interpretar. Porque cada uno se para desde dentro de una posición y desde ahí haces la exégesis, ¿no? La interpretación. O sea, hay que admitir eso de entrada. ¿No? Yo les voy a decir, su concepto central no es la gracia, muchachos, ni es el amor, sino que es la predestinación. Porque si te tenés que poner a discutir si el decreto de Dios de que el hombre cayera en pecado fue anterior a la creación de Adán y Eva o fue posterior a la caída de Adán y Eva, es que realmente hemos perdido totalmente la brújula respecto del sentido esencial del mensaje de Dios, que Claro. es el amor de Dios y el deseo de restaurar su armonía y su relación con los seres humanos. Por eso decía hoy un poquitito, otra vez entrando en un plano más emocional, pero no podemos perder de vista eso. Claro, Si cuando no es se que no pierde de entendimos que la vista, Biblia, claro, es un se- libro de amor, de un Dios que está interesado en la gente, que decidió amar a la gente, sí, porque a los ángeles caídos no les dio segunda oportunidad. Ahí entra el concepto de soberanía de Dios 100%. Dios decidió amar al género humano, no sabemos por qué, porque quiso. Entonces, esa es la voluntad fundamental de Dios que recorre todas las páginas y la narrativa de la Biblia. Es eso, no decretar la perdición de la gente. Eso realmente para mí no me entra en la cabeza. Si hay algo que me enardece y me hace enojar de la discusión calvinista, es esto de infralapsarianismo o supralapsarianismo. Realmente no me entra en la cabeza que haya gente escribiendo libros para defender una u otra postura. Para mí es un contrasentido. yo Insisto, lo que porque creo no que condice con lo que dice la Biblia, Tal cual. Yo lo que creo sencillamente. que se perdió, viste, es esto que Dios hablaba de la relación matrimonial, ¿no? Que él tenía, este pacto que Dios estaba pensando con el hombre, se pierde, claro, como decís vos, se pierde el foco total. Es como esa esposa tóxica después de divorciada que se pone a pensar si él manipuló todo para que yo me casara o que no, y de realidad él sabía que esto estaba pasando. O sea, si vas a Él entrar en sabía que yo iba a ir a la abogada y que esta, me iba a empeñar y que iba a tener que vender el departamento que le saqué a ¿entendés? él. Bueno, Entonces una cosa así. entramos en ese tipo de relación de esposa tóxica. Y creo que Qué es, barbaridad. claro, pero es visible porque, o sea, dentro del plano humano hasta se ve ese tipo de relación entre los matrimonios de por ahí, de ponerse a Mm, pensar en ese tipo de cuestiones. Pero se perdió de foco el amor, se perdió de foco lo que era realmente el sentido de por qué estaban unidos como pareja. sí. Entonces me parece que en ese sentido, eh, Además involucran a Dios en una cuestión muy esencial que es la teodicea. La teodicea está en la Biblia.
No tengo que ir a Leibniz a buscar una teodicea, una justificación de Dios, esto quiere decir teodicea, Claro. ¿no? El mal, la raíz del mal, está en las criaturas y está en las decisiones que toman las personas, no en un decreto divino que se le vino a la cabeza a un teórico de la teología. O sea, hay que entender eso. El Mm, mal brota de nosotros cuando decidimos no seguir a Dios. El mal fue creado, si querés darle como una entidad, en cierta forma lo es desde el punto de vista moral, no es un ente el mal, no es que está la piedra del mal o las flores del mal, como decía aquel poeta, no, el mal son nuestras decisiones. Pero ese mal fue creado porque Satanás decidió no hacer caso de la función que Dios le había establecido y ponerse a la altura de Dios en cuanto a autoridad. Así que tener en cuenta eso, que el mal es nuestro, no es una destinación, no es una creación de Dios. No, o sea, no es que le estamos quitando a Dios un mérito porque Él no creó algo, porque el mm, mal no es un algo, es un fenómeno moral el mal. mm. Entonces, pero vos fíjate, todos los argumentos raros que circulan por ahí. Dios Sí, mío, qué sí, lejos nos quedamos de la Biblia al sí. discutir cosas como esas. En la Biblia queda claro, los responsables del mal somos nosotros. El que siempre busca reconciliarse con nosotros y toma la iniciativa para relacionarse con nosotros es siempre Dios. Eso según el relato bíblico. Si quiero explicar otras cosas, me tengo que salir del relato bíblico y algunos parece que toman derechito esa decisión. Última cosa para charlar y vamos cerrando esta charla de hoy. El tema de, viste que habíamos hablado en esto, se me fue la idea, la traje, en esta discusión que habíamos hablado sobre el tema de la apostasía y cómo es una realidad y es algo que está escrito, que va a pasar, y que a veces uno como cristiano también le puede pasar, vamos a hablar no de los que estamos adentro, vamos a hablar con aquellas personas que se apartaron, ¿no? De la fe, que en un momento estaban perteneciendo a una iglesia cristiana, estaban como cristianos, habían tenido una experiencia, una relación con Dios, estaban sirviendo, y hoy por hoy se apartaron. No sabemos por qué causa. El origen de la causa puede haber sido una pelea dentro de la iglesia con Sí. seres humanos, una discusión, un entendimiento de algo que no correspondía, lo que sea, Mm. pero esa persona está apartada y tiene en su corazón por ahí esta sensación de, ¿no será que en realidad yo puedo, primeramente, que sepa que él, mientras esté en esta duda de si está o no en relación con Dios, si esa persona está todavía con alguna intención en lo pequeñito, aunque sea lo que sea, pero de orar, de pedirle a Dios y de lo que sea, todavía la relación se puede restablecer. O sea, lo que ha perdido esta persona ha sido la pertenencia al cuerpo de Cristo. Pero todavía, si en algún punto, como, a ver si te interpreté bien, si en algún Mm. punto todavía estás con la duda y como que vos todavía querés tener algún tipo de relación con Dios, por más que estés enemistado con algunas cuestiones que tengan que ver más con una iglesia y con lo que las personas hacen, estás todavía en posibilidad de restaurar la relación. Ahora, Ujú. sí es verdad que hay ciertos condicionantes para esta relación en la que vos debés estar y pertenecer a un cuerpo, ¿sí? Y manejarte dentro de una iglesia como cuerpo. O sea, es ahí donde vos tenés que tener, o sea, vos podés en tu casa orar, sí, vos podés orar en tu casa, pero sí hay una necesidad para este pacto que Dios tiene para establecido con vos. Hay ciertas cosas que Dios instauró en donde vos necesitas personas que Dios dispuso ahí como un pastor, como para que ore por vos, para cuidarte, o la Santa Cena, como un espacio de conmemoración, el bautismo. Son situaciones en las que hay un otro implicado que tiene que estar en esa relación y que obviamente vos no podés ni tomar la Santa Cena solo en tu casa, ni bautizar a nadie de tus familiares, ni bautizarte. O sea, vamos a hablarle a estas personas, a las que están apartadas, creen en Dios, ¿sí? Eso sí, creen en Dios. Ellos sienten que tienen una relación con Dios, por ahí no es la mejor relación que pudieran llegar a tener, pero quieren saber si ellos perdieron la salvación, ¿viste? ¿Cómo pueden recuperar la convicción de su salvación, ¿no? Y cómo pueden recuperar la relación con Dios como Dios la pensó. Ujú. Sí, el fenómeno, estamos otra vez ante un fenómeno que tiene como dos caras, que es la salvación como regalo y la salvación como algo que se debe conquistar.
Hasta que no me encuentre con el Señor, la salvación no está aseguradísima de cara a mi vida personal. Jesús me aseguró la salvación en la cruz sin duda, pero es un proceso por el que yo voy a tener que batallar durante toda la vida. O sea, esto de que el viejo hombre siga muerto, que no resucite. El desgraciado, como decía Lutero, quiere resucitar en todo momento. Pensé que lo había ahogado en las aguas del bautismo, pero el desgraciado sabe nadar, decía Lutero. Bueno, este es el tema, ¿no? Básicamente saber que si tenés alguna sensación de incomodidad con lo que haces mal, esta conciencia de culpa, que tiene tantas explicaciones psicológicas, filosóficas, ¿no? De la violencia, cómo se origina la violencia, cómo se origina el cargo de conciencia, el malestar en el ser humano. Esa es la voz de Dios. Cuando vos sabés que hay algo en tu interior que estás haciendo de espaldas a Dios, pero que no te hace sentir bien, que es lo que llamamos culpa, saber que el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, el que te da la sensación de que vas a ser castigado por el mal que estás haciendo, es el Espíritu Santo. Eso de vos no brota, brota porque Dios te está hablando, Dios te está llamando a restaurar esa relación con Él. Es un llamado del amor de Dios, porque alguien que cometió la apostasía hasta el final, digamos, no sé, un extremo, ¿no? Algún Judas, alguna cosa por el estilo, deja de percibir que él ofendió a Dios. Y no digo que se sienta bien, pero en cierto punto pecar ya se le hace como tomar un vaso de agua. O sea, no tiene ningún tipo de cargo de conciencia, ni siente nada de desagrado ni de incomodidad por vivir en el pecado. Pero si vos sentís algo de mal, algo de incomodidad y de que necesitas más de Dios, es claro que estás a tiempo de volver y de ponerte las pilas y de empezar a batallar por llegar a tener esa relación que Dios quiere para tu vida. Porque, como decimos, incluye las dos partes la relación. Dios hizo todo para nosotros, Dios nos posibilitó la salvación, Dios nos regaló con que solo a través de la fe podamos relacionarnos con Él. Sí, efectivamente es así, pero la vida cristiana incluye tomar la cruz todos los días, y eso es lo que hay que volver a hacer en algún caso, y podés volver a hacerlo. O sea, confía en eso, confía que si estás sintiendo el llamado desde tu interior, no dudes de ninguna manera que es de parte de Dios, y esto de la apostasía es una discusión de teólogos, es una discusión teológica. O sea, no vale la pena aplicarse uno a sí mismo la categoría de apóstata. Sí tomar como un desafío volver al rebaño y volver a los brazos del Padre como hizo el Hijo pródigo. Ese es el llamado de cara a nosotros. Después lo de apostasía sí lo podemos tomar como un término teológico, incluso relativo a la historia humana, porque va a llegar un tiempo donde la iglesia va a dejar de ser iglesia, y eso incumbe más a la lectura de Apocalipsis y a un montón de fenómenos que se va a dar en lo cultural y en lo espiritual. Pero bueno, ya te digo, eso no vale aplicárselo a uno mismo. Si yo soy un apóstata, sino más bien pensar, no quiero ser un apóstata de ninguna manera, me vuelvo a los brazos del Señor. Sí, es verdad que si uno está sintiendo esa necesidad de volver a todo lo que tenía que ver con la relación con Dios, hecha y derecha, porque si bien uno cuando se aparta, pasa que por ahí vos seguís orando en tu casa, o sí, lees la Biblia, pero hay algo que se pierde que es fundamental, que es congregarse, ¿no? Y algunos podrán estar diciendo, sí, pero ahora con esto de la pandemia no hay congregaciones, esto no se está dando. No es lo mismo, pero sí hay un congregarse, hay un pertenecer al cuerpo. Hay que ir viendo cómo uno lo redefine, pero la realidad es que uno se tiene que sentir parte y tiene que sentir a alguien como pastor, como para uno sentir que hay todavía un cierto cuidado y una cierta relación con los miembros de la iglesia. Pero que quede claro que no se puede estar como creyente en Dios, o sea, como persona en relación con Dios, por fuera de una iglesia, ¿no? No, totalmente. Esto es así, porque la relación entre Cristo y su esposa, que es la iglesia, es la relación con un cuerpo colectivo. Porque eso quiero Esto que de, marquemos. claro, ahora decimos mucho cuerpo por el cuerpo individual. No, Sí. esto de mi cuerpo, mi decisión es el extremo del individualismo, del cuerpo como persona individual, como decisión individual, eh, respetada casi hasta lo religioso. Pero la verdad es que cuerpo en la Biblia, muchas veces, para no decir todas, sobre todo en el Nuevo Testamento, aparece como un colectivo, como una corporación. Es como Tenemos una tiene, colectividad. claro, tiene este espacio de pensarlo como una organización, un conjunto de Sí, personas
y cuerpo, ¿por qué? Porque están en una especie de organicidad, o sea, tienen una cierta Claro, función en exacto, donde como un órgano todos funcionamos, hacemos exacto. una parte y que hace que Ujú, le dé vida a la totalidad. Ninguno de nosotros como individuales somos un cuerpo, pero si pertenecemos exactamente, al cuerpo que es la iglesia, cada uno haciendo su función, estamos haciendo algo nuevo que es este cuerpo colectivo. Por eso yo digo, exactamente. ¿por qué llamar a esto un Parte de un poco? todo. A no olvidarnos que por ahí Dios diseñó esta relación con las personas, las diseñó dentro de un cuerpo colectivo. O sea, Dios quería una relación, es un nuevo pacto entre Dios y los hombres, pero la había diseñado de esta forma, colectivamente. Por eso dice que todos están en un mismo espíritu, que tengan un mismo Señor, un mismo Dios, todo uno, pero o sea, hay un cierto límite entre este cuerpo colectivo y los que no pertenecen a este cuerpo colectivo. Pero sí saber que uno debe pertenecer a un cuerpo colectivo, ¿no? Eh, porque también a veces uno te queda esa idea de, bueno, me aparté, pero puedo mantener mi relación con Dios de forma sin pertenecer a ninguna iglesia. Y eso también sería un error de interpretación. Como para que también uno, bueno, si en el caso de que vos decís, bueno, quiero restablecer mi relación con Dios, y como dice Guille, ya sentís que hay culpa y que ya querés restablecer esta relación, y ese es el Espíritu Santo que te está convenciendo. El paso siguiente es pedirle a Dios que te muestre un lugar para poder congregarte, una iglesia, que Él te habilite la posibilidad de llegar a un espacio en donde te hagan parte de ese cuerpo, porque realmente ese sería como el anillo, no sé, la parte de la Sí, sí, relación sí. en donde realmente ya estás involucrado, porque Mm, es necesario también cumplir con esa condición. ¿A qué te va a llevar eso? A que participes de lo que es el cuerpo, a que participes de estos ministerios, de este propósito de evangelizar, que es el fundamental para todo ser humano. O sea, sí, uno puede cumplir el ministerio de seguir evangelizando durante la pandemia. Esto lo habíamos visto con Josefina, ¿no? Pero, sin embargo, también hay cierta cuestión de que yo pertenezco a un cuerpo y necesito un ministerio, necesito personas que estén desarrollando. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el diezmo, que nosotros la mencionamos también, de que nosotros pertenecemos a un espacio en donde estamos dando también este diezmo que es para Dios, pero en realidad es para que la obra del Evangelio se sostenga y se siga difundiendo. O sea que hay ciertas cuestiones y no sé si decir mandatos, pero hay ciertas cuestiones que debemos seguir sí, cumplimentando. Eh, por eso también a las personas que en este momento están aisladas socialmente por prevención, ¿no? Por el cuidado de la salud, se puede seguir congregado, se puede seguir haciendo iglesia, ¿sí? Perteneciendo a una iglesia. El cómo y la forma lo vamos a ir definiendo de a poco, porque estamos con toda esta sí, sí, situación sí. mediática que tenemos que usar las redes, Mm, todo. Pero no te quedes siendo solo, llanero solitario, porque esa no es el tipo de relación que no, Dios pensó. ¿No, Guille? no, y sobre todo parándonos desde esta metáfora así bien biologicista que está muy buena del cuerpo, ya que nos apropiamos de esto del casamiento, ¿no? Ahora ya sos parte de ese cuerpo que es la iglesia, y en un cuerpo lo que define justamente la organicidad de un, no sé, lo que quieras, un rinoceronte, de cualquier animal, incluido Un el ser animal humano. humano. Un ser Sí, humano, porque la claro, Biblia habla de la metáfora y dice las manos, los pies, como que la claro, cabeza, lo es compara con que un cuerpo del ser humano que tiene como mucha más analogía con lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que Dios quería hacer como iglesia, como cuerpo y colectivo. claro, que deja más claro algo que la modernidad después va a ir descubriendo, mal que le pesó descubrirlo, y es que el todo es mucho más que la suma de las partes. Eso en Frankenstein es un mito muy interesante. No es que yo agarro un ojo, agarro un párpado, agarro un cerebro, un cráneo, lo tiro y lo armo como si fuera el montaje de un automóvil. No, armamos un ser humano artificial. Eso no puede darse de ninguna manera. Es imposible pensarlo de esa manera. Así no piensa la vida, así no piensa Dios en su proyecto desarrollado en la naturaleza. Y eso también lo demuestra la Iglesia. La Iglesia tiene que ser un todo armónico y tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. De lo contrario, propendemos a estas cosas modernas, ¿no? De individuos por acá, por allá,
Y hay iglesias que están tan modernizadas que los miembros van yendo de iglesia en iglesia como si fueran sucursales de, no sé, de un supermercado, de Carrefour, no sé. Y no es así, por supuesto. Lo que Dios quiere es que pertenezcamos y que nos afinquemos y que seamos un miembro, que seamos parte. Y si hay algo que define a los miembros en relación a ese organismo, que es el cuerpo, es que tienen una función. Entonces vos tenés que encontrar cuál es tu función en ese cuerpo. Y una función es un servicio, es un ser para el otro. No es para la mano misma, que la mano está pegada al cuerpo, sino que es para el cuerpo. En este caso, bueno, está cumpliendo la mano una finalidad expresiva, ¿no? Haciendo un énfasis. Entonces, hay una función y esa función es para el cuerpo, no es para la mano misma. Cada parte piensa en el todo y el todo cuida de las partes. Y así se desarrollan las vidas en general, ¿no? La vida biológica y la vida espiritual también. Por eso la metáfora es tan interesante que aparece en la Biblia también en Pablo. Bueno, Guille, te agradezco muchísimo esta charla, va llegando, ya llegó a su final, te agradezco muchísimo por lo que hemos charlado hoy, y bueno, se viene la próxima charla el sábado que viene, así que los esperamos también para que la sigan escuchando, no sé, cuando esté publicada, no sabemos ni qué día ni la, no se sabe el día ni la hora, pero va a ser publicada. Sí, exacto, sí, en algún momento va a llegar, sí, en abrir y cerrar de ojos. En cristianos prosumidores, eso sí. Buenísimo. Así que bueno, nos seguimos esperando y les agradecemos mucho el haber estado escuchando del otro lado. Chau, nos Hasta vemos. luego.